Muy buen día, estudiantes de grado 11. Es un gusto para mí saludarlos y pues deseo que se encuentren muy bien junto a su familia. Como habíamos quedado pendientes el día de ayer, grabé la socialización, ya que pues desafortunadamente por problemas de falta de electricidad no pudimos hacer el encuentro, donde quería pues que ustedes me comentaran sus inquietudes, me hicieran preguntas, también sus aportes muy valiosos. Sin embargo, pues por esta ocasión lo voy a hacer acá por este video y más adelante miraremos la posibilidad de hacer la socialización que me parece pues muy importante para pues prepararnos mejor hacia obtener un resultado exitoso en esas pruebas saber. Bueno, como es la primer contacto, digámoslo de alguna manera, con estas pruebas saber, pues vamos a hacer un pequeño recorrido sobre cómo o qué elementos hay que tener en cuenta o se presentan en esta prueba saber. Primero, pues es una prueba donde se enfocan en 5 temas fundamentales que son la lectura crítica, las matemáticas, las ciencias sociales y ciudadanas, las ciencias naturales y el inglés. Nuestra asignatura de física está contenida dentro de este ítem que son las ciencias naturales. Bueno, ¿cómo se dan dichas pruebas? Esas pruebas se dan en 2 jornadas, generalmente pues en la mañana y en la tarde. Para ciencias naturales, en la primera sesión habrán 20 preguntas y en la segunda sesión habrán otras 29 preguntas. El tiempo total de las sesiones son de 4 horas y media, entonces para que ustedes también vayan pensando, son jornadas extensas, hay que tener pues una buena preparación física y mental y por supuesto de los temas a trabajar en las pruebas. Ya hablando de la parte de ciencias naturales en específico, les comento que esta prueba, y como les había escrito o como les había dejado en la guía, estas pruebas constan de 4 componentes. El biológico, lo que ustedes conocen como biología, que lo ven hasta el grado noveno en el colegio. El componente físico, que es lo que nosotros estamos viendo y que ustedes vieron en décimo y este año. El componente químico igualmente, que ustedes han visto con mayor profundidad en 10 y en 11, pero sin embargo tanto el químico como en el físico lo pues vieron de alguna manera en los años anteriores. Y también hay un componente de ciencia, tecnología y sociedad. Los componentes biológicos, físico y químico tienen un poco más de porcentaje en la prueba que el componente de ciencia, tecnología y sociedad. Sin embargo, pues es importante que apuntemos a ser exitosos en todas las preguntas, en todas las áreas que se trabajan en la prueba. Y pues para todos los componentes se trabajan 3 competencias. El uso comprensivo del pensamiento científico. Les recuerdo que pues las ciencias se basan en el método científico de buscar ideas, generar hipótesis, sacar conclusiones. Entonces eso es muy importante que recordemos eso al trabajar las preguntas. Los fenómenos, entonces por qué suceden las cosas. Y la indagación, que es como buscar, aparte de unos conceptos teóricos o de unas experiencias, buscar explicación a las cosas o a los fenómenos que suceden. Entonces, en general, el componente biológico, el físico y el químico comprenden 30% cada uno de la prueba de ciencias, sumando entre los tres el 90%, y el 10% restante corresponde a ciencia, tecnología y sociedad. ¿Y qué es lo que nos van a preguntar o les van a preguntar en la parte física? Entonces, cinemática, que ya los vimos, los movimientos, sin tener en cuenta las fuerzas.
la parte dinámica, que también tuvimos la oportunidad de revisar, que es cuando ya vemos los movimientos, pero teniendo en cuenta las fuerzas que lo producen, la energía mecánica, que también estuvimos viendo hace poco, básicamente la energía cinética y la potencial. Dentro de la potencial está la potencial gravitatoria y la potencial elástica, las ondas, que intervienen en varios fenómenos, entre ellas vimos el sonido, la energía térmica, que si no alcanzamos a verla pues nosotros, pero voy a tratar de que en estas preguntas de preparación tengan bastante contenido térmico para que ustedes lo revisen. Igual con el electromagnetismo, que no lo alcanzamos a ver, el campo gravitacional lo vimos un poco, y la transformación y conservación de la energía, sí vimos algo este año, que pues vemos el principio fundamental de la energía, que la energía no se crea ni se destruye, pero se transforma. Entonces pasamos de un tipo de energía a otro. Eso sí, algo lo tratamos. Entonces esto es básicamente lo que les van a preguntar en el componente físico. Entonces vamos a tratar todos los temas, pero con mayor profundidad, lo correspondiente a energía térmica y a electromagnetismo, que fue lo que no alcanzamos nosotros a trabajar en el transcurso del año. Bueno, entonces primero quiero que miremos cómo es la estructura de las preguntas en la prueba de ciencias naturales, en la prueba de saber 11. Entonces, vamos a tener generalmente un planteamiento de la pregunta donde se da parte de la información necesaria para comprender la situación descrita en el ejercicio. Entonces, generalmente aquí vamos a tener como una orientación, algo de conceptos para que nosotros lo usemos en la solución del interrogante. Entonces es muy importante hacer una buena lectura de los enunciados de los ejercicios. Luego, ¿qué sucede? Entonces se describe una situación problema. Entonces eso es lo que se debe, a lo que debemos dar respuesta. Eso incluye pues una gráfica, puede incluirla, una gráfica, un esquema. Bueno, luego teniendo en cuenta la información dada, pues se debe dar respuesta acerca de lo que se está preguntando en la situación. Generalmente así son las preguntas, y como mencionaba inicialmente, entonces dan información teórica para ayudar a la respuesta, así que es muy importante, como les decía, la lectura y esto que estamos haciendo, practicando. Así que lo importante es que aprendamos a sacar la información importante de dichas preguntas. Entonces pasemos a las preguntas de preparación que les había dejado. Entonces la primera pregunta es de movimiento relativo. En este caso hay dos situaciones de movimiento. En la primera, le damos primero el enunciado. Un bus se mueve con una velocidad constante en la dirección que indica la figura. Mientras tanto llueve y las gotas de lluvia caen a velocidad constante. Entonces tenemos el movimiento del bus hacia la izquierda y las gotas de lluvia, movimiento vertical hacia abajo. Entonces dice, si los observadores en reposo para el sistema de referencia fuera del bus ven que la lluvia cae de manera vertical, ¿cuál de los siguientes diagramas de vectores representa mejor la velocidad de las gotas de lluvia para las personas que viajan? Entonces, en este caso, estamos analizando cómo observan las personas que van dentro del bus las gotas de lluvia. Entonces, ahí vamos a tener que tener en cuenta tanto la velocidad del bus como la velocidad de las gotas que están cayendo. Entonces, miremos que ya nos dieron ya sabemos nosotros la dirección de la velocidad de las gotas de lluvia. Entonces, sabemos que es vertical hacia abajo. Todas las respuestas la tienen bien descrita. Entonces, pues de ahí no podemos descartar ninguna. Pero la velocidad del bus, que también la conocemos, horizontal hacia la izquierda, está representada de manera incorrecta en algunas de las opciones. Entonces, la opción A, ahí vemos que la velocidad va hacia el lado que no es, hacia el lado contrario. En la B y en la C están correctas, y en la D
va en el sentido contrario. Entonces ya con esto podemos descartar dos opciones. Nos quedamos con estas dos posibilidades que pues vamos a mirar qué sucede con ellas. Entonces, como estamos analizando desde el punto de vista de las personas que van en el bus, nosotros ¿qué estamos viendo? Que si nosotros analizamos una sola gota, las personas que están dentro del bus van a ver que esa gota se aleja. Entonces, la velocidad de las gotas va a ir en una dirección contraria a la velocidad del bus. En ese caso, la única que describiría correctamente la situación sería la opción B. Por lo tanto, esta es la opción correcta. Bueno, ahora el segundo ejercicio decía: a continuación se muestra un modelo que simboliza la distribución de las moléculas de agua en estado líquido en un recipiente cerrado. Entonces aquí tenemos el recipiente. Como ustedes saben, el líquido se va hacia la parte de abajo del recipiente y vemos que es una molécula que tiene un átomo de un elemento y dos átomos de otro elemento. Bueno, luego nos dice el ejercicio: cuando este recipiente se calienta manteniendo la presión constante, las moléculas de agua líquida cambian de estado y cambian su distribución. ¿Cuál de los siguientes modelos muestra la distribución que puede adquirir las moléculas de agua en estado gaseoso y en estado líquido? Entonces se calienta el recipiente. Esto hace que el agua pase de estado líquido a estado gaseoso. Y entonces pues nosotros debemos mirar en cuál de las gráficas están bien representados esos dos estados. Esta parte de líquido y gas sí tuvimos la oportunidad de verla, entonces tenemos, digamos, más elementos para hacer la elección de la respuesta correcta. Entonces aquí lo agrando para que lo podamos mirar de mejor manera. Entonces, en la opción A, el gas está ocupando todo el recipiente, como es normal en los gases, pero resulta que se disociaron los átomos de las moléculas, y esto pues no debe ocurrir, porque ahí entonces, aparte del cambio de estado, estamos haciendo un cambio en las propiedades del material, del elemento. Entonces eso no debe ser así. Miremos la opción B. En la opción B, el gas ocupa todo el recipiente como es correcto. El líquido pues está en la parte inferior. Es una opción, vamos a tenerla en cuenta. La opción C, entonces todas las moléculas de gas se hicieron en la parte superior del recipiente, y pues esto no sucede, sino que el gas se debe repartir en todo el recipiente. Entonces esta opción ya la descartamos por esa razón. Y en la opción D, el gas ocupó todo el recipiente, pero se disociaron los elementos, los átomos de la molécula. Eso no debe pasar, entonces esta opción la descartamos. Por lo tanto, la opción que tenemos correcta es la B, donde se mantienen las moléculas del compuesto, y este ocupa, por estar en estado gaseoso, ocupa todo el recipiente. Entonces esta es la opción correcta. Vamos con la siguiente pregunta. Nos decía que Juan calienta una gran cantidad de agua en una olla. Al retirarla del fuego, la temperatura del agua se mide con un termómetro y este indica 100 grados centígrados. Juan mide la temperatura del ambiente y obtiene 20 grados centígrados. La ley de enfriamiento de Newton establece que cuanto mayor es la diferencia de temperaturas entre un objeto y el ambiente, mayor es el flujo de calor y por tanto más rápido se enfría el objeto. Vea que aquí ya nos están dando la parte teórica, debemos analizarlo, no debemos ni siquiera pues tener conceptos previos de energía térmica, porque aquí nos están dando y nos están diciendo cómo funciona físicamente ese proceso de enfriamiento. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es lo siguiente: teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de las siguientes gráficas describe mejor el proceso de enfriamiento del agua en la olla? Primero, pues miremos que en todos los casos, pues y la gráfica está indicando lo que nos decía en la situación que nos comenta el ejercicio. Entonces, que la olla está inicialmente en 100 grados.
Aquí está bien, está correcto. Aquí también en 100, aquí también en 100 y aquí también en 100. El ambiente está a 20. Correcto, correcto y correcto. Bueno, hasta ahora no podemos descartar ninguna. Entonces vamos a verlo con más detalle. Ahora nos dice que la ley de enfriamiento de Newton, que cuando mayor es la diferencia de temperaturas, más rápido se va a dar el enfriamiento. Entonces, entre 100 y 80 hay este tiempo de enfriamiento. Entre 60 y 20, que son la misma cantidad de grados de diferencia, el enfriamiento es más corto. Entonces no es correcto, porque aunque aquí las diferencias de temperatura es la misma, se está demorando menos que al principio cuando estaban a una mayor temperatura. Entonces ahí no está cumpliendo con la ley del enfriamiento de Newton. Miremos la opción C. Entonces, entre 100 y 80, ese enfriamiento de 100 a 80 se dio en un intervalo muy pequeño. Entre 80 y 60 ya el intervalo fue un poco más grande. Entre 60 y 40 ya el enfriamiento fue mucho, el tiempo fue mayor y así sucesivamente. Ya cuando llega a la temperatura ambiente, pues ya no puede disminuir más la temperatura. Entonces esta opción hasta ahora está cumpliendo la ley de enfriamiento. Miremos la siguiente. Aquí, entonces para 80, de 100 a 80, entonces se demoró este tiempo. De 80 a 60 se demoró ya menos, entonces está haciendo al revés. Y aquí tiene pues un comportamiento ya diferente, lo cual pues no es lógico. Por lo tanto, esta opción tampoco la vamos a tener en cuenta. Y la última opción es un comportamiento constante en buena parte del tiempo, lo cual no es cierto, porque nosotros sabemos que al principio se va a enfriar más rápido. Entonces esto diría que en varios momentos se va a enfriar con la misma rapidez, y eso no es verdad. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, la opción correcta sería la C. Y de hecho, si ustedes miran, la ley de enfriamiento de Newton siempre tiene esta forma. Ahora vamos con el último ejercicio. Decía, un metal pierde electrones. La cantidad de protones es mayor que la de electrones y por tanto la carga total es positiva y se presenta con signos positivos. Esa es como la parte teórica. Entonces debemos analizar muy bien. Entonces, en un metal, que es el elemento conductor y que por eso los cables y los alambres se hacen metálicos, es el que permite el traspaso de electrones, un flujo de electrones. Entonces, cuando pasa eso, entonces la cantidad de protones es mayor que la de electrones y por tanto la carga total es positiva y se representa con el signo más. Ahora sí viene el ejercicio. Se tienen dos esferas metálicas idénticas, una esfera inicialmente con carga más Q y otra con inicialmente neutra. Pero se ponen en contacto y luego de separarlas se observa que las dos esferas quedan cargadas con Q medios, como se muestra en la figura. Entonces, este era el caso inicial. Entonces, una cargada y una neutra. Resulta que se tocan y entonces quedan las dos idénticas, con 4 cargas positivas de más cada una. Ahora nos preguntan, con base en la información anterior, ¿qué sucedió al poner en contacto las esferas? ¿Será que de la esfera 2 pasaron electrones a la esfera 1? ¿O será que de la esfera 2 pasaron protones a la esfera 1? ¿O será que de la esfera 1 pasaron electrones hacia la esfera 2? ¿O de la esfera 1 pasaron protones hacia la esfera 2? Entonces miremos. Recordemos, esta es la estructura interna de un átomo. En el centro está el núcleo del átomo, donde están los protones y los neutrones, y hay unas fuerzas nucleares muy importantes. Cuando esto se puede disociar es que se produce la energía nuclear. Entonces ya se imaginan ustedes el nivel de fuerzas que hay uniendo estos elementos o estas partes internas del átomo. Mientras los electrones, ellos están rotando fuera, alrededor del núcleo. Ya las fuerzas que lo unen con el núcleo ya son más débiles y ellos sí pueden escapar en ciertos materiales, o mejor dicho, en los metales. Como decía,
la información de la pregunta. Entonces en los metales es donde estos electrones escapan del átomo y hay un flujo de electrones y se produce la electricidad. Entonces, ¿qué sería lo que pasó? ¿Sería que de la esfera 2 pasaron electrones hacia la esfera 1? Bueno, es probable que pasen electrones de la esfera 2 hacia la esfera 1 que estaba cargada, porque los materiales lo que hacen es perder electrones, porque perder neutrones es supremamente difícil, por lo que ya le hablé de las energías nucleares, de las fuerzas nucleares. Entonces esta opción es válida, pero miremos las otras de todos modos. De la esfera 2 pasan protones hacia la esfera 1. Bueno, ya les digo que el paso de protones es muy difícil que se dé. De la esfera 1 pasaron electrones hacia la esfera 2. Pues no pueden pasar electrones porque si ella está antes cargada positivamente, pues esto... los neutrones, recuerden que entre las cargas de diferentes signos se atraen, entonces los protones las están atrayendo a las cargas negativas. Y de la esfera 1 pasaron protones hacia la esfera 2, pues ya les he dicho que el paso de protones es sumamente complicado, entonces la respuesta que nos queda es la A. Bueno chicos, fue un gusto pues haber hecho este primer trabajo de hacia las pruebas a ver. Entonces ya dejaré las nuevas preguntas, ya saben cómo hacer el análisis y espero que nos podamos encontrar el próximo viernes para hacer ya una socialización donde ya ustedes me comenten sus dudas, sus inquietudes y pues se puede hacer un trabajo más enriquecedor. Que tengan buen día, hasta pronto.